Muchísimas gracias, Paula, por la presentación y al grupo MERSA por plantear este tema, ¿verdad? Yo creo que es súper importante y la verdad me gustaría que mi objetivo principal es que en el momento en que trabajemos con estos pacientes, logremos visualizar, ¿verdad? Todo lo que es la imagen corporal y lo que... Bueno, ¿y por qué hablar de este tema, verdad? La evidencia yo creo que ya lo han mencionado acá, que hay muchísima evidencia de que la obesidad tal cual es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades, entre ellos enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, múltiples tipos de cáncer, ¿verdad? E inclusive morbilidad, mortalidad y reducción en la calidad de vida. Y bueno, y uno de los tratamientos en primera línea que se mandan a estos pacientes es un cambio en el estilo de vida, es decir, una mejora en la alimentación y el ejercicio. Y también, paralelamente, muchas veces se trabajan factores psicológicos como la ansiedad, la depresión, inclusive con medicación para esto, o medicación para bajar de peso y cirugías bariátricas. Pero bueno, a pesar de todos estos avances que se dan en el tratamiento de la obesidad, pareciera que todavía hay personas que no pueden lograr mantener únicamente estas pérdidas en pesos significativos. Y una de las cosas que plantean los profesionales es, bueno, probablemente es que hay un factor que no se tiene en cuenta la mayoría de las veces que se trabajan con estos temas y que es fundamental para entender la etiología y también el tratamiento de la obesidad, y es lo que llamamos estigmatización del peso, que básicamente es esta devaluación social debido al peso corporal que puede conducir a estereotipos negativos basados en el peso o la discriminación a manifestaciones conductuales. Y bueno, un poco haciendo aquí un paréntesis en esta diapositiva, me gustaría que como profesionales de la salud también analizáramos cuáles de estos estereotipos basados en el peso tenemos nosotros cuando nos enfrentamos al tratamiento de estos pacientes. Acordémonos que estas características ya han sido súper estudiadas, de hecho son características que la misma bibliografía refiere, por ende podemos asumir que la mayoría de nosotros también las tenemos de una u otra forma. Y esto es fundamental para poder tener un tratamiento de la mejor manera, ¿verdad? Y cuando nos acerquemos a estos pacientes también entendamos cuáles son, ¿verdad? O sea, es decir, que nosotros visualicemos que cuando estos pacientes pasan a nuestro consultorio, qué es lo primero o cuáles son como estas características que les vamos poniendo a los pacientes conforme vamos oyendo sus historias, ¿verdad? Algunas de las características son que son personas vagas, ¿verdad? Que son personas glotonas, que no pueden parar de comer, que comen, ¿verdad? De manera desmedida. Esto es súper característico y además es un mito bastante importante que carecen fuerza de voluntad y autodisciplina. Lo que pasa muchísimas veces es que estos pacientes están muy cansados porque, bueno, yo no sé si ustedes dentro de historia de vida y todo la historia clínica que hacen, han visto que la mayoría saben y han pasado por muchísimos nutricionistas, por muchas dietas, ejercicios, ¿verdad? Más bien yo creo que se conocen la mayoría de las formas para bajar de peso, medicamentos, etcétera. Y la cuestión es que cuando llegan a nosotros, probablemente llegan en un momento donde han estado bastante desmotivados o, ¿verdad? Que han intentado muchas cosas y no lo logran y probablemente cuando deciden ir a nuestro consultorio es porque probablemente es como una esperanza más, ¿verdad? De decir, bueno, esta vez lo voy a lograr. También se les caracteriza, perdón, por personas incompetentes. Entonces aquí ya estamos evaluando cosas que no tienen nada que ver con el peso también.
desmotivadas para mejorar la salud, y esto es muy importante. Y aquí me gustaría hacer otro paréntesis, porque muchas veces cuando estas personas llegan a una consulta médica que no tiene nada que ver con que quieran bajar de peso, lo primero que les recetan es que baje de peso y que coma bien, ¿verdad? Por medio de ejercicio y una alimentación adecuada. Entonces, probablemente la respuesta que obtenemos de estos pacientes no es la más adecuada, o no los vemos tan motivados, o inclusive esta sensación de que no cumplen con el tratamiento médico, ¿verdad? Y que probablemente va más vinculada a todo este proceso de estigmatización que tienen, y no por una cuestión de motivación per se. Y esto es lo más importante, que son personalmente culpables por su peso corporal. Otra de las manifestaciones conductuales que tienen es que reciben comentarios negativos, ¿verdad? A diestra y siniestra, y esto lo vemos muchísimo. Hoy precisamente estaba atendiendo a una de las pacientes y me decía, cuando explicaba un poco de esto, y hablaba con ella, me decía, sí, claro, es que yo cuando llego a una tienda, muchas veces me he topado con que la persona que atiende de buenas a primeras, antes de consultarme, porque estoy aquí, me dice, para usted no hay tallas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una violencia bastante importante, pero bueno, como esto empieza a ser percibido por la persona, y el estrés que genera este tipo de comentarios, pero no solo en esto, en todo, ¿verdad? Una de las cosas que mencionan también frecuentemente es, bueno, es que la gente no tiene que recordarme que yo estoy en cierto peso porque yo tengo un espejo al cual me tengo que enfrentar todos los días. A veces no quiero ni enfrentarme a este espejo, pero que me recuerda que mi peso no es el adecuado, no es el que está en este ideal de belleza, y no necesito que la gente me lo siga recordando. Entonces también entender que estamos estarles diciendo esto, ¿verdad? En estos comentarios. Expuestos al rechazo, hay también inequidades sociales importantísimos. Se han visto, digamos, que las personas también obtienen salarios inferiores, se les niega empleos, tienen menos oportunidades de ascenso laboral, ¿verdad? Despidos injustificados, y en contextos médicos también refieren ser atendidas por periodos más breves, no son. Esta semana, curiosamente, ¿verdad? Quería contarles como esta anécdota porque me parece muy importante. Vi a una paciente con la que venimos trabajando muchísimo tiempo. Es una paciente que tenía, digamos, lapsos de, ella es maratonista, entonces corría, hacía 3 horas de ejercicio diario, con dietas súper rígidas, adelgazaba muchísimo de peso luego de la maratón, ¿verdad? Comía con atracones importantes, subía de peso, y entonces retomaba la baja de peso con otra vez volver a correr, etcétera. Llega a mí porque después de no poder retomar el ejercicio, ¿verdad? Este círculo vicioso que tenía, bueno, llega a mí por atracones importantes, y bueno, ya llevamos todo un periodo de tratamiento. Ahora, en este momento, ya no tiene atracones, y bueno, ya ha retomado también el ejercicio, que le costó muchísimo, desde un lugar de mucho respeto hacia su propio cuerpo. Y precisamente estaba jugando con el hijo, y bueno, ahora como está lloviendo mucho, el piso estaba un poco mojado, se resbaló, cayó y se lastimó el glúteo. Y bueno, entonces obviamente no ha podido retomar el ejercicio, va al doctor, y el doctor, ¿verdad? Esto es lo que me refiere ella, no sé si utilizo estas palabras, pero esto es lo que ella me refiere. El doctor le hace, mujer, pero has aumentado un montón de peso, y con razón te lastimaste toda, porque con ese sobrepeso y corriendo jamás, ¿verdad? Entonces ella, bueno, le hace, no, es que yo no vine por esto, no me lesioné así, ¿verdad? Entonces ya le explicó, y bueno, ya ahí empieza el malestar, y el malestar aumenta también cuando después le dice, bueno, te voy a tener que hacer otros exámenes porque por la cantidad de grasa que tenés, no puedo vértelo de esta manera, ¿verdad? Esto, obviamente, gracias al trabajo que se ha hecho, logró detener los pensamientos, pero en otro momento,
esto hubiera significado un atracón. Entonces, quería hacer esta acotación porque sí es importante, puede ser este ejemplo es el que se me vino ahorita a la mente, pero hay muchos ejemplos de este tipo, ¿verdad? Esta sensación de que tengo que quedarle bien al doctor o tengo que quedarle bien a la nutricionista, no puedo no bajar de peso, este tipo de cosas que se dicen y que realmente crean un impacto en las personas. ¿Y cuáles son estas implicaciones del estigma del peso? Bueno, ya se mencionó, o sea, socava la salud, pero también contribuye al aumento de la obesidad y de peso en general. Se relaciona muchísimo por la baja actividad física. También tengo un paciente, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero este paciente me contaba en sesión, bueno, él decía, bueno, es que los gimnasios no son para gente con mi peso, ¿verdad? Tenía mayor peso y yo me voy a hacer un gimnasio para la gente de contextura más grande, para que todos nos sintamos cómodos. Y es que lo que experimentan la mayoría de mis pacientes es que en el gimnasio no se sienten cómodos porque ahí va la gente flaca y fit. Y aquí en los estudios también se refleja eso, que este estigma de peso es muy aumentado en estos lugares y que obviamente esto va a incidir importantemente en la salud emocional, primero que todo, pero también en la salud física, ¿verdad? Porque si esos son los lugares donde mayor o más frecuentemente o es más fácil hacer ejercicio, bueno, esto va a socavar de una u otra forma la salud física. También todo el desajuste psicológico que esto implica, ¿verdad? Vinculándose con depresión, con ansiedad, bueno, y lo que hemos hablado, ¿no? De insatisfacción corporal y baja autoestima. También se asocia a conductas poco saludables en la parte alimentaria, como atracones, conductas de control de peso poco saludables, el comer emocional, la mayor ingesta de alimentos, el rechazo a la dieta y patología alimentaria. Aquí igualmente quiero hacer una acotación, se sale un poquito del tema, pero voy a aprovechar para mencionarlo y ya que tenemos una audiencia bastante importante, es hacer el hincapié que a personas con atracones activos, ya sea que sean que cumplan los criterios diagnósticos del DCM, ¿verdad? Que es uno a la semana o sean más esporádicos, aunque tengan sobreingestas, si nosotros le mandamos una dieta rígida, una dieta en donde ellos tengan que medir, contar, etcétera, esto es un factor de predisponente para atracones. Es decir, si le mandamos esto, lo que estamos haciendo es aumentando la probabilidad de que la persona se mantenga en este tipo de conductas. Entonces es importante que no hagamos este tipo de recomendaciones a personas que tengan atracones, ¿verdad? O sobreingestas en este tipo. Otra de las cosas es dicotomizar, bueno, o caracterizar la comida, ¿verdad? De buena, mala, permitida, prohibida. Este tipo de cosas, ¿verdad? Que pueden ser mencionadas de manera bastante coloquial como el pecadito, o esto mejor no lo comas por tal cosa, o esto solamente se permite una vez al mes. Este tipo de información que le vamos dando vuelve la comida como comida mala o prohibida. Y lo que más bien nos va a impulsar es que probablemente la persona tenga atracones presentes. Y el último punto, ¿verdad? Que se asocia con estas implicaciones del peso es que, bueno, yo creo que es un dato bastante triste, ¿no? Que inclusive ahorita el Colegio de Psicólogos está haciendo una campaña, ¿verdad?, contra el bullying, me parece súper importante, pero ojo, los estudios longitudinales, lo que dicen es que las personas que sufrieron bullying por el peso en adolescencia se evalúan 15 años después y todavía tienen repercusiones con la imagen corporal. Entonces, esto no es algo que fácilmente se supera, ya la estadística lo dice, y bueno, aquí no lo puse, pero sí están mucho más propensos a sufrir obesidad y sobrepeso posteriormente. Incluso había un estudio bastante importante que decía que
aquellas personas que a pesar de que no tenían alguna característica de sobrepeso, pero que eran catalogadas como tal, tenían, digamos, como esta probabilidad de tener sobrepeso en años futuros. Entonces, que sí es importantísimo, ¿verdad? Limitar en la mayor medida estos comentarios del peso. Otra de las cosas que encontramos con este tema es que según un estudio dice que las mujeres adultas refieren, ¿verdad? Según de mayor frecuencia a menor frecuencia, que la estigmatización del peso la reciben primero de su madre. Probablemente esto también, yo hago aquí un pequeño análisis, probablemente también porque las mujeres tenemos muy interiorizado este ideal de belleza, entonces esto probablemente también se transmite de una madre a otra, de la madre a su hija, ¿verdad? Entonces por eso es que es tan frecuente, pero también nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener esto en mente y poder trabajarlo también en consulta. El esposo, el padre, la hermana o el hermano. Y lo más curioso es que el 79% de estas personas entrevistadas registraron que para afrontar esto consumían alimentos en exceso de grasa. Alimentos en exceso en general. Luego, también se encontró que digamos que los padres que hablan del peso a sus hijos, ya sea, digamos, para tratar de alentarle a que baje de peso o haga una dieta, o que el mismo padre hable de su dieta, estaba vinculado con sobrepeso. Pero una de las cosas que me parecieron bastante importantes es que si el foco de estas conversaciones se centraba solo en conductas alimentarias, es decir, no se enfocaban en el niño, si tenía, si se tenía, digamos, como alguna situación de, perdón, es que me pusieron un mensaje ahí, entonces bueno, que si no se basaban en el peso, ¿verdad? Y en estas características del niño, y no más bien en la conducta alimentaria o en las propiedades de los alimentos, la probabilidad de hacer dieta era menor y además de conductas poco saludables. Entonces, bueno, desde la nutrición yo creo que mucho han hablado acá las compañeras, pero que esto es un foco, inclusive la nutrición lo conoce muy bien y hace cosas espectaculares, ¿verdad? En este sentido. Este es un modelo que hace Janet Tamiyama en el 2014, que empieza a poner en la palestra que la obesidad hay que verla desde otra perspectiva. Y empiezan a ver los efectos de esto, de estigma basada en el peso, que es algo homólogo a estas represiones o estos rechazos que tienen las personas, digamos, desde la xenofobia o desde el racismo, ¿verdad? Entonces, el estrés y las implicaciones emocionales que se han visto en estudios estadísticos en esta población es similar a la que se ve en la población que tiene sobrepeso y obesidad y que sufre, ¿verdad? Este estigma. Y una de las emociones más características vinculadas con esto es la vergüenza. Vergüenza, ¿verdad? Como yo les decía, de enfrentarnos a todo, ¿verdad? Es como si voy a hacer una presentación, entonces cómo me voy a ver, si me voy a ver muy gorda o no, si voy a comprar ropa, entonces qué me van a decir, me merezco, a cuál tienda voy a ir, habrá de mi talla. Entonces todas estas decisiones que tienen que tomar constantemente día a día, les provoca muchísima vergüenza. Y esto tiene un efecto importante de estrés, ¿verdad? Y el estrés se ve que activa, digamos, y tiene cambios en la bioquímica, en la fisiología, en los pensamientos, ¿verdad? En la parte cognitiva y en la parte conductual. Y este malestar que genera el estrés, ya también se ve que, y se estudia que una de las cosas de formas para pasivos es consumiendo alimentos que catalogamos como comfort food, o estos alimentos, digamos, como que generan bienestar, que son altos en grasa, en azúcar, en calorías en general.
Y por otro lado, hay a través del estrés esta activación del eje hipotalámico hipofisario de arenal que hace que se segregue más cortisol, y acordémonos que la segregación de cortisol está muy vinculada, ¿verdad?, a hipertensión, a otras enfermedades cardiovasculares, inclusive a toda la grasa visceral, y que entonces lo que propone la autora es, bueno, hay que tomar en cuenta esto, y no solo per se la obesidad, sino que tal vez el factor estrés basado en esta estima de peso puede estar generando estas afectaciones físicas, ¿verdad?, que nos podrían responder en algo. Bueno, entonces todo esto, sabemos que el incremento en consumo de estos alimentos y además el cortisol da y genera ganancia de peso, y volvemos otra vez, ¿verdad?, a este círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, una de las propuestas, ¿verdad?, que se plantea para trabajar esto es desde la imagen corporal. La imagen corporal es esta percepción, pero acordémonos que como percepción, no siempre, ¿verdad?, no siempre es real. Son pensamientos y sentimientos que experimenta la persona, pueden ser positivos, negativos o combinación de ambos, pero es que están muy influenciados tanto el individuo como factores ambientales. Y la imagen corporal, esto también es súper importante, la imagen corporal ya se ha visto que se empieza a tener esta noción desde los 3 años de edad. Entonces, bueno, desde muy pequeñitos empezamos a tener esta noción del cuerpo. Por eso es muy importante tener conciencia de las palabras que utilizamos con los niños, porque a veces hablamos, e incluso dentro de mi consulta, en trastornos alimentarios, muchas pacientes refieren que se acuerdan, a pesar de que eran pequeñas, que fueron al doctor y le dijeron que tenía sobrepeso, obesidad, o que tenía unos kilitos de más o lo que sea. Entonces, que son cosas que quedan súper grabadas y que nosotros como profesionales tenemos que tener muchísimo cuidado. La insatisfacción corporal, y esto es básico, hace que, ¿verdad?, el 50, bueno, aquí es una cifra bastante alta, el 50% de las mujeres y 25% de los hombres adolescentes no están satisfechos con su cuerpo, y si tienen sobrepeso es mucho más alta esta insatisfacción, y que por otro lado son factores de riesgo tanto para trastornos alimentarios, pero también como para obesidad, y también se asocian con el aumento de dietas, ¿verdad?, por querer tener un cuerpo diferente, o empiezan a ver en internet, ¿verdad?, la dieta de la naranja, el pepino, no sé, las que se encuentran, pero porque eso es, ¿verdad?, comportamientos poco saludables o exceso de ejercicio o comer, ¿verdad?, quitar grupos alimentarios, ya conocemos un poco de esto, o reducción de la actividad física en mujeres y atracones en los hombres, que también esto, ¿verdad?, es otro mito, que se cree que los hombres tampoco tienen trastornos alimentarios, o muy pocos. Dentro de los componentes de la imagen corporal está el perceptual, el afectivo, cognitivo y conductual. Entonces vamos a ir repasando cada uno de estos de manera general. El componente perceptual es la forma en cómo nos vemos, ¿verdad? Pero esta forma en cómo nos vemos no siempre es la correcta, porque está muy vinculada a estereotipos de belleza o a otra serie de cosas. Esta diapositiva que les voy a presentar para mí es una diapositiva súper fuerte, porque nos muestra una realidad, yo creo, bueno, para mí muy triste, porque en este estudio se encontró, ¿verdad? Hace un estudio estos autores sobre la estigmatización del peso y, ¿verdad?, un historial, y hacen un recuento de varias investigaciones, y entre lo que encuentran es que alrededor del 60% de las mujeres jóvenes desearían tener menos grasa, que las que se encuentran en normopeso y un bajo peso están siempre, o muchas se encuentran en una preocupación constante por estar más delgadas, y que si, bueno, tienen sobrepeso o obesidad, la insatisfacción es aumentada. Y otra de las cosas importantísimas es que esto son estudios en adolescencia, pero que luego en adultez no varía. O sea, es decir, curando, vamos eliminando estos conceptos y estas tendencias. Más bien lo que se encuentra es que buscan, digamos, estos ideales más delgados de los que realmente son,
y que esta insatisfacción no cambia. Es decir, que entonces hay que hacer algo aquí y ahora, porque no es que si somos más maduros esto se va a eliminar. Incluso otra de las cosas que decían es que el 29% de las veces las autoevaluaciones que se hacen son discordantes con peso, es decir, se ponen más peso de lo que realmente tienen. Otro de los datos es que estas chicas, ¿verdad? Que tenían un IMC de 23, que ya sabemos que sobrepeso es de 25, se catalogaban como con sobrepeso, es decir, ya se sentían con ellas, ya se sentían que no estaban en el peso ideal. Y otro de los datos es que las personas, digamos, cuando se les ponen fotografías de cómo es el cuerpo femenino y cuál es una forma delgada, escogían en la naturaleza. Entonces, como vemos, la percepción no solamente es desde lo interno, ¿verdad? Que la persona no se sienta adecuado con su imagen corporal, sino también es una cuestión externa. El componente afectivo, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos sentimos, vamos a estar con mayor satisfacción o menor insatisfacción, y ya vimos que una de las emociones más frecuentes es la que es con otras conductas. Luego el componente cognitivo va vinculado a todos los pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro cuerpo, y quise traer a colación esta investigación, que es una investigación que se hizo en el 2014, de la Universidad de Costa Rica, de Saída Salazar y Jorge Prado. Y bueno, ellos lo que hacen es testear un test para ver la validez, pero lo que encuentran a mí me parece muy importante. Y lo que dicen es que las adolescentes que están, digamos, en descontento con 4 áreas específicas de su cuerpo que están muy relacionadas en esta insatisfacción, y que son la cintura, caderas, muslos y abdomen, ¿verdad? Y entonces, si usted se pone a ver cuál es el estereotipo o la figura, no sé, latina, ¿verdad? Nuestro prototipo, eh, es una persona caderona, con cintura, con, ¿verdad?, muslos. Es decir, que lo que están planteando estas adolescentes es que no se están pareciendo a esta figura ideal, ¿verdad? Esta figura, a este estereotipo de mujer delgada, con poca cintura, cero muslos, piernas muy finas, delgadas. Entonces también nos están reflejando esto aquí en Costa Rica. Luego hay otras investigaciones que sí me gustaría que lo tomáramos en cuenta, es esto de Fitspiration, y lo que me gustaría que vieran acá es una investigación que se hizo. Bueno, yo no sé si ustedes han visto estas imágenes, que es toda una corriente de que entonces planteó, ¿verdad?, estos cuerpos ideales, super fit, y para que se inspiren las personas para llegar a este ideal de cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta foto que dice Set to Fitspiration, o esta, ¿verdad?, que está arriba, que dice después de 2 hijos y después 3 meses después. Bueno, yo tengo 2 hijas y para mí esto es lo más irreal, ¿verdad? Uno después de 3 meses, si acaso se puede poner la ropa que usa antes, todavía usa ropa maternal, porque bueno, hay muchos procesos, y lo digo no, ¿verdad? Pero que hay muchos procesos que pasan y que se pierden, y entonces que estas mismas fotografías no están reflejando cosas que en realidad pasan, que nosotros nos enfrentamos como humanos, y que al ver esto realmente están muy distantes a lo que realmente se podría hacer, que la mayoría podría hacer. Entonces, lo que encontraron en el estudio es que al presentar estas imágenes, las personas luego, ¿verdad?, se les hace un test, ¿verdad?, de imagen corporal y algunas emociones, se proyectan tanto imágenes de Fitspiration y de viajes, y luego se les pone a hacer ya sea receso, ¿verdad?, o meditación y ejercicio físico. Y las personas que vieron las imágenes de Fitspiration relataron que había un aumento de la imagen corporal, o una insatisfacción de la imagen corporal, pero que además si les tocó hacer ejercicio lo hacían con más intensidad.
Entonces los autores dicen que esto a largo plazo no es algo adecuado. Ya sabemos qué es lo que pasa, porque ya lo expliqué anteriormente, cuando se utiliza y se hace ejercicio desde la insatisfacción corporal, ¿verdad? Todos los, o todas las conductas inadecuadas que puede causar esto. Entonces, si ustedes ven y nuestros adolescentes están viendo este tipo de fotografías o inclusive nosotros como adultos, realmente esto puede causar un daño emocional importante. Pero bueno, está la contraparte de todo esto, ¿verdad? De estos hashtags que es Love Your Body o estas eh, fotos para verificar la realidad, ¿verdad? Que también es, digamos, body positive o body neutrality, o bueno, hay varios, ¿verdad? Movimientos importantes en normalizar cuerpos normales, ¿verdad? Ese es como su lema. Y esta foto, ¿verdad? Donde dice The Perfect Body, es una, yo no sé si ustedes lo han visto, hay una cadena, creo que, bueno, es de una marca, donde presenta esta foto con personas ultra delgadas, ¿verdad? Realmente delgadas, y entonces decía The Perfect Body, y entonces ellos hacen como la réplica de que el cuerpo perfecto no es ese cuerpo, sino es un cuerpo real, donde hay diversidad de colores, diversidad de contexturas, diversidad, pues, y que los cuerpos normales son así. Y lo de la verificación de la realidad son estas fotos que es un movimiento también que se hace, ¿verdad? Que aquí vemos personas, es la misma persona y de verdad presenta la fotografía en ángulos diferentes, con poses, movimientos, luces y toda la tecnología que se utiliza para verse mejor, y que también son personas que tienen estrías, celulitis, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta primera foto vemos esto, luego no un antes, sino un después, ¿verdad? Porque estas fotos también son bastante inadecuadas y se ha visto también como el resultado perjudicial en la imagen corporal, y que si ustedes ven, ¿verdad? Igualmente es una persona, es la misma persona, pero dependiendo del ángulo, de cómo se ponga la ropa, etcétera, va a dar a entender una forma u otra. Y bueno, la última también es lo mismo, ¿verdad? Lo que se presenta en Instagram y también en la realidad. Y este tipo de imágenes, el constante ver esto, hace que las personas tengan una mayor relación o una mejor imagen corporal, pero también contrarresta de manera positiva estas imágenes de cuerpos perfectos, idealizados, ¿verdad? Con cero celulitis, súper detallados y súper que ahora hay un montón de filtros y un montón de cosas que uno puede utilizar para verse realmente perfecto, a tiempo real, ¿verdad? También. Entonces sí crea un efecto importante. Y por último está el componente conductual, ¿verdad? De lo que es la imagen corporal, donde hay comportamientos como el ejercicio en exceso, alimentación desordenada, etcétera, para llegar, ¿verdad? Y si no hay una imagen corporal adecuada. Entonces, hay un programa, ¿verdad? Que es el Body Image Program. Es un programa que en Costa Rica lo lidero yo con la nutricionista Paula Díaz. Hace 2 años nosotros nos certificamos en Colombia y es uno de los programas que tiene mayor estudios y mayor evidencia a nivel mundial de su efectividad. La efectividad es inmediata y se han hecho estudios longitudinales de 3 años donde se mantiene el efecto importante y duradero. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene este programa que realmente causa un impacto tan importante? Es que se construye bajo la disonancia cognitiva. Entonces voy a explicar qué es la disonancia cognitiva. Yo no sé si saben qué es ese término, pero es entender que dentro de la sociedad a nosotros nos vienen estas imágenes constantes del cuerpo ideal, desde comportamientos, actitudes, formas de ser que tiene que tener una mujer perfecta o un hombre perfecto, ¿verdad? Que también los hombres están acá, pero que nosotros lo interiorizamos, lo hacemos como propósito y hacemos conductas o dejamos de hacer conductas para acercarnos a este ideal de belleza.
pero como está inconsciente, ¿verdad? Tal vez no somos tan cautelosos de decir, bueno, es que esto es debido a que estoy basándome en esto. Entonces, el programa lo que implementa es hacer una contraparte, brindar información contrarrestada con este ideal de belleza, ¿verdad? Es como contrarrestarlo, brindar nueva información que lo que va a hacer es que cuando la persona adquiera este nuevo conocimiento, va a crear, ¿verdad? Esta inconsistencia y para acomodarlo tiene que reestructurar este nuevo conocimiento y es ahí cuando viene el cambio. Entonces el cambio viene, por ejemplo, y lo voy a poner un ejemplo, digamos, si yo estoy acostumbrada a verme en el espejo y lo único que veo son las partes que no me gusta, me recuerdo del programa y de lo que yo vi y hago una conducta diferente, ¿verdad? Es una de las actividades que se hace, por eso lo digo, pero entonces ya ahí van a haber cambios. O cuando yo me involucro en comentarios acerca de dietas, acerca de si una persona está más gorda, no está más gorda, si bajó de peso, si se ve más bonita porque está más flaca, cambios y ahí es cuando empieza a hacer esta disonancia cognitiva. Consiste en ejercicios verbales, en ejercicios conductuales y escritos, y lo que intenta, ¿verdad?, es criticar este factor de riesgo que es la internalización del ideal de delgadez y la insatisfacción corporal. Se asignan tareas de una semana a otra. La idea de las tareas es que esta disonancia aumente por la cantidad de exposición a este contenido nuevo. No es nada didáctico, lo que se trata es que desde técnicas interactivas las personas crean el propio o el nuevo conocimiento a partir de sus experiencias. Y es una actividad grupal, ¿verdad?, que fomenta el apoyo social y la cohesión grupal. Y esto es muy importante porque una de las cosas que dicen los participantes es, esto es un lugar de muchísima vulnerabilidad, pero de muchísimo resguardo, ¿verdad? Porque se comentan cosas que probablemente no he comentado, estas inseguridades, pero el grupo hace que se movilicen cosas muy importantes. Bueno, aquí estamos. Esto es pre-COVID, evidentemente, ¿verdad? Llevamos alrededor de 120 chicas. En este momento estamos implementando el 13º taller. Este sábado terminamos. Y bueno, realmente es súper bonito y este es post-COVID que nos pasamos a la parte ya, digamos, tecnológica, pero que las estadísticas, inclusive los estudios antes del COVID, ¿verdad? Están como querían ver si se podía hacer de manera virtual y si tenía los mismos efectos y los estudios corroboran que los efectos siguen siendo los mismos. Entonces, no importa si es virtual o presencial, la disonancia se adquiere independientemente de la forma. Bueno, son 2 sesiones, cada sesión es de 3 horas con una semana de diferencia. Los grupos son pequeños, máximo 15 personas, porque hay que tomar en cuenta los 2 líderes. Realmente es muy interactivo, ¿verdad? Entonces, y que es muy participativo. Y bueno, como cereza en el pastel, me gustaría leerles esta carta. Es una carta de una de las participantes del VIP. Ella es una persona, le voy a poner María. María ha tenido obesidad desde que tiene uso de razón, ha tenido exposición constante a esta estima del peso y dentro del ejercicio de la carta, es una carta a una niña más joven donde se habla de los costos de alcanzar este ideal de belleza. Ella se hace una carta a sí misma y nos muestra esto. Yo realmente cuando ella leyó la carta, debo confesar que realmente me conmovió muchísimo porque es muy potente. Entonces mi objetivo con esta carta es que cada vez que nosotros trabajemos con estos pacientes, nos sensibilicemos, empaticemos con todas estas emociones, todo esto que pasan, que a lo mejor no han sido puestos en la palestra dentro de la intervención y que son sumamente importantes. Bueno, sin voy a leer, dice así, querida chica joven,
Sé que es difícil escuchar los comentarios de tus compañeros, amigos o de tu familia criticando tu cuerpo. Helen, seguro te estás preguntando por qué te pasa esto. ¿Por qué te dicen esto? ¿Qué tiene de malo tu cuerpo? ¿Qué tienes que cambiar? Sé que estos comentarios se van a quedar grabados en tu corazón por mucho tiempo. Sé que vas a querer cambiarte. Vas a querer comer menos, vas a querer arreglarte más. Vas a cumplir lo que ellos te dicen. Vas a sentirte culpable cuando te vas al espejo. Vas a llorar en el probador de una tienda. Vas a sufrir cuando vayas a la playa y te pongas vestido de baño. Me gustaría poder decirte que esto no va a pasar más. No van a venir más comentarios y estos sentimientos no se van a repetir. Pero tengo que decirte algo un poco difícil. Posiblemente vuelva a pasar, porque la sociedad es injusta y porque la sociedad quiere que las mujeres nos sintamos inconformes con nuestros cuerpos. Yo sé que vas a ver esas modelos, influencers, actrices como la Meta, vas a compararte con ellas y sentirte mal porque no te ves así. Con esta última reflexión, ¿verdad? Que está en la bibliografía, les agradezco la atención y al grupo MERSA también por traer, ¿verdad?, a colación este tema tan importante y necesario. Entonces, no sé si tienen, ¿verdad?, preguntas. Sí, más bien muchísimas gracias, Francela. Te voy a compartir las preguntas que nos han hecho por medio del icono de preguntas y respuestas. Y dice así, tengo una pregunta, tengo una paciente que llega a mi consulta diciéndome saber mucho de nutrición, que soy su última salvación. Ella está en un peso normal, tiene 40 años y hace ejercicio, pero todo el tiempo me recalcaba que sabe muchísimo de nutrición. Mi pregunta es, ¿qué espera de mí? Yo la traté con mucho respeto a pesar de su dicho de saber de nutrición. Ella quiere tonificar y estar súper fit. El esposo no sabe que paga nutrición y demás y más suplementos. Puede comer muy bien, pero desde el viernes se desbalancea. ¿Será alguien con síndrome de atracón? Se desbalancea, me imagino que es que empieza a comer de más, Me imagino, ¿verdad? sí, exacto, como ya llega el fin de semana se desbalancea. Ajá, y esto es muy típico, no solamente, ¿verdad?, por trastorno por atracón, pero en general eh, en obesidad también se trabaja mucho con esto, ¿verdad? Como de las personas que entre semana lo hago perfecto y pareciera que fin de semana es como apague y vámonos, ¿verdad? Una cosa así. Y lo digo en estos términos porque esto es lo que provoca esta dicotomización, ¿verdad? Porque no solamente en los alimentos prohibidos y permitidos, pero también en la forma en que yo manejo la alimentación constantemente. Una de las cosas importantísimas es la rigidez siempre es nociva o va a ser nociva, ¿no? Y esto hay que eliminarlo y plantear una relación con la comida mucho más sana, ¿verdad? Una relación en donde no es porque sea fin de semana que me puedo dar mis gustos, ¿verdad? Porque a veces hay esta concepción de como es fin de semana, mis gustitos o inclusive la comida del pecado, ¿verdad? O se me viene en inglés, ¿verdad? Como de la trampa, pero que esto lo que hace más bien es que a veces las personas se dan estos permisos y comen en abundancia. Entonces, claro, esto sí hay que redirigirlo totalmente porque más bien lo que vamos a impulsar es que no tenga una alimentación adecuada. Entonces, en ese sentido, sí habría que trabajar con ella, el que no haga tanta distinción, que pueda enfrentarse a estos alimentos no desde la forma temida, ¿verdad? Porque a veces lo que sucede o muy frecuentemente es que cuando como estos alimentos, ¿verdad? Que catalogo como prohibidos, los como
desde una restricción, porque la idea sería no comerlos del todo. Entonces, da igual si me como un pedacito o me como un paquete. Y entonces, como lo hago de manera desmedida, no logro controlarme o adecuar, el control no me gusta mucho la palabra, pero apropiarme de esta alimentación. Y entonces asocio que estos alimentos, o siempre que los como, tengo que cuidarme muchísimo porque probablemente va a impulsar una sobreingesta. Entonces, este tipo de pensamientos hay que reestructurarlos y ayudarle, ¿verdad? A que no se den tan, o que no sea, digamos, como la tónica, porque ahí sí ya estamos hablando, probablemente habría que hacer un análisis más detallado, pero de una alimentación inadecuada, una relación inadecuada con la comida, ¿no? Tal cual. Perfecto. Consultan aquí, ¿cómo recomendarías manejar el tema de sobrepeso en pacientes infantiles, teniendo en cuenta que existe una realidad y no queremos crear un trastorno en ellos? Creo que ahí un poco lo hablé, ¿verdad? Y creo que esto sí hay que trabajarlo muchísimo con nutrición pediátrica, pero es mucho desde el juego, ¿no? Desde enseñarle cuáles son como los atributos de los alimentos y desde el juego irnos aproximando, muchísima exposición. Ya en las otras charlas mencionaban esto, pero ya sabemos que la exposición constante a alimentos adecuados tenemos que tenerlos, ¿verdad? Si en la casa no se tienen, entonces hay que trabajar también con la familia, procurar que no sea, y algo, ¿verdad?, que pasa particularmente es como que el niño está a dieta y todos los demás podemos comer todo lo que queramos. Esto es lo peor que le podemos hacer a un niño. O sea, toda la familia tiene que comer, sentarse. Las comidas en familia son una, una que no solamente creo que el trabajo en la explicación, ¿verdad? El que se incorpore a los niños a la elaboración de los alimentos, que, bueno, ahorita no se puede hacer, pero sería fantástico cuando ya se elimine la pandemia, ¿verdad? Llevarlos a la feria del agricultor, si es que es una cuestión habitual que se acostumbra en el hogar, y si no, ver, impulsarlo, o si no, al supermercado, que ellos vayan escogiendo los alimentos, ¿verdad? Este tipo de cosas propician y se han visto como factores que regulan tanto el sobrepeso como la posibilidad de un trastorno alimentario. Perfecto. Comentan, ¿cómo podemos tratar esa línea tan delgada entre las personas que no juzguen su cuerpo por tener obesidad u sobrepeso, pero que acepten la importancia de modificar esa condición por salud y todas sus implicaciones? Hoy una paciente me decía, yo tengo obesidad y no tengo ningún factor de riesgo, y asumen que lo tengo. Entonces, yo empezaría por ahí. Si es vamos a ver, no porque sea obesa tiene factores de riesgo y tiene que modificarlo, ¿verdad? Eso es primero un mito que habría que estar ahí. Si tenemos exámenes, si hay evidencia de que esta persona está en un riesgo inminente de tener una diabetes, o ya tiene una diabetes tipo 2, ¿verdad? Comorbilidad o resultado de esto, claro. Entonces ahí creo que también Julieta lo expuso muy bien, ¿verdad? Es como empoderar también al paciente a esto. Esto es fundamental, incluirlo en esto y no ser nada más como receptores de dígame todo lo que hay que hacer, y entonces si yo no lo hago, también la culpa es de las otras personas, sino también empoderarlo de estas decisiones. Esta línea súper delgada, vamos a ver, los pacientes entre más estresados, ansiosos, preocupados por cuáles son los resultados que van a tener en su siguiente cita nutricional, si van a bajar de peso o no bajar de peso, esto les hace desertar muchas veces el tratamiento. Yo no sé, inclusive les pregunto si les ha pasado, inclusive pueden ser personas que
hayan tenido una baja constante y de un pronto a otro se desaparecen, vuelven y tienen otra vez esta reganancia de peso. Esto ya se ha visto y ya se ha estudiado que desde una imagen corporal positiva, ¿verdad? En la aceptación del cuerpo aquí ahora, ¿verdad? No quiere decir que yo ame todas las partes de mi cuerpo, de que yo sea perfecto, de que estos 20 kilos de más son lo que yo siempre he deseado. No se trata de eso, se trata de aceptar, es una aceptación radical de en este momento tengo este peso, pero no puedo pretender irme a comprar ropa cuando baje los 10 kilos, ¿verdad? Porque esto también crea una distorsión y es, me voy a sentir cómoda en este momento, voy ¿verdad? A cuidarme desde este momento y desde aquí y ahora voy a hacer cosas para tener una calidad de vida adecuada, para que reconocimiento, esta aceptación, ¿verdad? No desde la insatisfacción corporal, porque ya sabemos que la insatisfacción corporal nos lleva a lugares malos, lugares donde no queremos que nuestros pacientes vayan, sino de esta satisfacción de este es mi cuerpo, lo tengo que cuidar y desde este aprecio empiezo a tener conductas más positivas porque entonces empiezo a hacer ejercicio porque me conectan, no porque tengo que bajar estas calorías de más que me comí, sino porque quiero hacer ejercicio, me motiva, realmente me encanta como me sale, digamos, el baile o si estoy corriendo o si estoy haciendo otra cosa, inclusive con alimentación, ¿verdad? También, entonces empiezo a escoger cosas porque son cosas que yo quiero nutrir a mi cuerpo, porque sé que son adecuadas, por eso la educación nutricional es importante. Para empoderar a los pacientes a que ellos sean los que decidan qué le voy a meter a mi cuerpo, ¿no? Y desde ahí entonces vamos a tener resultados más favorables, pero desde esta sanación con esta imagen ideal. Muchas gracias. Aquí comentan, ¿qué recomendarías hacer en un momento en el que una paciente durante su proceso de aceptación entra en un estado que se siente peor que nunca? Dice, refiere que la ropa no le queda, que está cansada del proceso de aceptación, quiere retomar otra vez sus dietas estrictas y rígidas, y aunque indica estar consciente que sabe que es lo mismo que la ha llevado a atracones, a restricción y a insatisfacción corporal. En la terapia dialéctica comportamental, ¿verdad? Que es una de las terapias que yo hago, está el término de aceptación radical, ¿verdad? Y es esto, aceptación radical, no es resignación. Resignación es, no quiero estar en este cuerpo, pero de que me queda es lo que tengo ahorita. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, y desde ahí es desear estar en otro cuerpo, desear estar en el cuerpo que tuve hace no sé cuántos meses o cuando tenía 20 años y no aceptar el cuerpo que tengo ahora. Entonces probablemente no esté aceptando su cuerpo y por eso es que tenga estos conflictos constantes con querer, ¿verdad? Retomar esta dieta y retomar la restricción y retomar estas conductas que ya sabemos que no las lleva a buen puerto, probablemente por eso es que las dejó. Entonces, ¿no? Por analizar y trabajar con ellas si realmente lo que tiene es una resignación, que la resignación sea constante, estar en otro lado, pero no me queda de otra, o la aceptación de, sí, es que estoy aquí ahorita en este cuerpo, sé que hay cosas que no me gustan, sé que no es el cuerpo con el que yo usualmente me siento bien y tranquila, y aún así estoy aquí, ¿verdad? Y esto no me impide hacer muchas otras cosas. Gracias. Aquí comentan cómo poder vetar a una persona que está luchando la obesidad sin caer en generar mucha presión o volverse un ente negativo en este proceso, más si convivimos con esta persona de cerca. ¿Cuál debería ser mi posición como profesional y que además dice que es familiar? Bueno, es como complicado, ¿verdad? O sea, realmente creo que no sé si sea, yo creo que lo vuelve más complicado aún siendo nutricionista, yo no sé si va por ahí, ¿verdad? La profesión, porque entonces, bueno, se vuelve conflictivo la cosa.
porque si es pareja, aún más, ¿verdad? Ya ahí yo creo que sería otro tema inclusive de conversar, pero sí, es que tenemos que recordar que la motivación también viene desde la misma persona y si nosotros logramos ubicarnos desde la empatía, ¿verdad? Desde qué es lo que genera que esta persona se sienta así, qué son las conductas que yo hago para que la persona esté tan resistente, probablemente esto me dé muchas respuestas, porque como, ¿verdad? Como personas, grupo familiar, ¿verdad? Es como más de sistema. Eh, Siempre hay una, ¿verdad? Una persona que ejerce una presión sobre otra, ¿verdad? O una influencia sobre otra. Entonces, tal vez desde mi posición yo hago cosas que hacen que la persona aumente su inconformidad, su insatisfacción, sin darme cuenta, obviamente, de la manera inconsciente, o tal vez hay algunos comentarios, o inclusive cada vez que agarra algo que yo siento que no debería de comer, hago caras, hago gestos, y entonces esto aumenta, ¿verdad?, la insatisfacción en estas personas. Esto es algo frecuente que mis pacientes prefieren, ¿verdad?, yéndome al lado del paciente, donde una de las cosas que más incomodan es que los familiares no dicen nada, pero lo dicen todo. Entonces es como, yo no me ha dicho nada, pero con esos ojos o la forma en que me vio, o inclusive venía caminando y entonces me volvió a ver, ¿verdad? Eso ya hay que reestructurarlo y además en terapia, pero con la forma en que me volvió a ver, yo sé que ella piensa que estoy más gorda o estoy más gordo. Entonces, sí es algo que habría que detallarlo muchísimo, pero yo le aconsejaría a esta persona que evalúe cómo poder llegar, ¿verdad? Tal vez desde la empatía, si nosotros vemos, bueno, ¿cómo me sentiría yo si estuviera de ese lado? ¿Qué cosas, ¿verdad? Podría hacer para beneficiar que hayan alimentos más adecuados, en fin, hacer como un análisis detallado en ese sentido. Perfecto, gracias. Aquí un comentario que nos escribieron, el gremio de nutricionistas, sí, que muchas veces es exigente debido que a veces vemos nutricionistas con kilos de más y el entorno es complicado, que, ¿verdad? Te juzgan pacientes, familiares y demás. Bueno, y otra consulta que tenemos por aquí, que si tenés alguna recomendación en cómo poder expresar el mensaje de que se puede comer de todo moderadamente y balanceado y que no hay alimentos buenos o malos a pacientes que mencionan no tienen autocontrol y comen hasta sentirse mal por la cantidad. Por ejemplo, no pueden comerse un paquete de galletas porque si se comen una galleta no pueden parar hasta comerse, digamos, todo el paquete que trae 16 porciones. Bueno, trastornos por atracones, hay que verlo interdisciplinariamente, ¿verdad? O sea, primero, desde ahí yo creo que es como muy difícil verlo desde una profesión solamente y yo les aconsejaría si hay un trastorno alimentario tiene que verse interdisciplinariamente porque si no la cosa no funciona. Ya hay evidencia, todas las guías plantean esto, entonces desde ahí es importante. No es cierto que uno pueda comerse de todo porque es mentira, uno sí tiene que ser responsable de las cosas que come y no es como que, ¿verdad? Porque a veces se cree que desde esta, no sé, como el mindful eating o esta comida con conciencia, como que todo vale y no es cierto, no es todo vale, ¿verdad? Inclusive desde los mismos planteamientos sí se menciona, digamos, que las personas están usualmente en control y descontrol y que la idea es estar en el punto medio y ayudar a las personas a estar en el punto medio. Una de las cosas que sí hay que trabajar es en volver a empoderar a las personas a que tengan este reconocimiento de sus señales de hambre y saciedad, que es un trabajo bastante complejo, no es tan fácil, pero que ellas mismas vayan deteniéndose. Y en la medida que hayan comidas prohibidas, es lo que yo decía, ¿verdad? Como que asocian este tipo de comida con que ya no puedo parar, o sea, entonces es como que
ni siquiera me he probado la primera galleta y ya sé que me la va a comer toda, ¿verdad? Entonces es como esta ansiedad anticipatoria o esta conducta anticipatoria que hace que realmente las conductas estén inadecuadas. Entonces desde ese punto también lo abordaría. También evaluaría muchísimo si la persona tiene, está comiendo todo lo que tiene que estar comiendo. Porque en trastorno por atracón, una de las cosas principales que sucede es que las personas empiezan a hacer estas mini restricciones también, que no lo mencioné, y es como que empiezan a comer menos de lo que realmente necesitan, llegan usualmente a la hora más tarde, ¿verdad?, del día, y cuando se dan cuenta tienen frecuentemente esos atracones. Entonces, sí es importante esto. A veces una de las técnicas que utilizan es que entre más atrás en la primera comida mejor, porque entonces tienen la noción de que entonces voy a comer menos calorías durante el día, pero lo que hace es un efecto contraproducente y contrario, ¿verdad? Que al final del día más bien lo que voy a hacer es comerme todo. Otra de las cosas también es, bueno, y aquí me estoy metiendo en otro tema, pero es también entender que en la mayoría de los atracones, y eso también se ha visto estadísticamente, que las personas no comen más de lo que usualmente comerían a lo largo del día porque hay mucha compensación, en muchos de los casos hay mucha compensación. Entonces, y estoy hablando más, ¿verdad? En una bulimia, tal vez que hayan otras compensaciones, pero también trastornos por atracón sucede esto. Entonces, que también yo diría, lo primero, evaluar, ¿verdad?, la conducta alimentaria, y si veo que hay estas características, también apoyarme con otros profesionales.